no se tomaron esa obra con la misma generosidad con la que los castellanos se tomaron los dicterios de Cantares gallegos. No podemos ni imaginar las barbaridades que le dirían, porque ha habido muchos esfuerzos por tapar aquello. Pero seguro que no faltó quien le explicara que ella lo que tenía que hacer era escribir cosas bonitas sobre Galicia, habiendo tantas cosas bonitas, y que aquello es muy bonito y que es como Suiza. Aunque no deberían quejarse, porque también son muy bonitos los paisajes de los mares del sur, donde los reyezuelos locales empujaban a las mujeres a acostarse con los europeos para apaciguarlos. Y a su manera también lo son los del Ártico que vemos en Esquimau, de Woodbridge, Strong, Van Dyke, II, de 1933. Ahora el título en sí sería racista. Bueno, Esquimo es un término denigratorio que significa comedor de pescado crudo, y lo correcto es decir inuit, pero bueno, era 1933 y la intención era buena. ¿Qué diablos? Bueno, no del todo. Y de Savage Innocents, los inocentes salvajes, que en español, o por lo menos en España, se tradujo como Los dientes del diablo, de Nicholas Ray, de 1960, que está basado en una novela que a su vez está basada prácticamente en la película anterior, en el documental. O sea, todo lo que sabía de los esquimales el autor de la novela lo sacó de la película, de 1933. Explica muy bien esta peripecia Jesús Alonso Montero, que se autoantologa. Y digo, bueno, pero en otro libro, no, en el de Júcar, de 1985, porque se autoantologa a partir de la página 426 de su propio libro, aunque como se trata de un estudio de 1972, aparece como Jesús. Por dentro aparece como Jesús, por fuera como Jesús. Al igual que Carballo Calero aparece siempre en su ortografía no reintegracionista. En su reseña de 1917, bueno, un segundo. Sí, voy a citar esto, un segundo. Sí, por supuesto. 426. Vaya, ya estamos. ¿Quién será el payaso este? Claro, no todos los artículos aquí son... Bueno, perdón. Marina Mayoral. Claro, yo abro esto y digo, ya estamos con las estupideces con las que nos... Este tipo de estupideces es a lo que nos tiene acostumbrados la crítica literaria, que no vale la pena leer. Alguien dirá, vaya, pero esto recuerda a Bergamín. Sí, bueno, como si Bergamín... Bueno, en fin, remito para un diagrama parecido a mi presentación de José Bergamín. Bueno, 426 he dicho, 426. Vamos a ver. 400... Como hay páginas que no están numeradas, muchas veces no se sabe por dónde navega uno. Cuestión, dimisión, despedida y movilización. La lengua gallega cuestionada. En el prólogo de Follas Novas, la autora hace esta revelación. Creerán algunos que porque, como digo, intenté hablar de cosas que se pueden llamar humildes, es por lo que me explico en nuestra lengua. En efecto, para mucha gente de ayer y alguna de hoy, el idioma gallego solo es apto para lo humilde, o sea, para las cosas de la vida corriente, del vivir campesino, etc. Rosalía, el texto es claro, no utiliza el gallego por eso, sino por motivos... Vamos, lo utiliza porque se ve obligada por su marido y por el círculo de los amigos de su marido. Vamos a... Es como la reina Basti en toda esta historia. Que por cierto es una historia que recuerda a Juan Valera. Al final todo encaja. ¿Por qué? Porque lo que hay es lo que hay. Tampoco las historias... todas las historias se pueden reducir a 36... Todas las tramas posibles se pueden reducir a 36, incluso Borges las redujo a 3, la ciudad sitiada, el regreso a casa. Así que si solo hay 36 situaciones dramáticas o 3 historias, ¿cómo no se van a repetir las tramas en los argumentos de los Simpsons a partir de 2000 o 2001? Deberían haberse ido a su casa. O sea, esto no da para más. Esto de las tramas literarias no dan para más, créanme. Bueno, pues esta es la verdadera causa, que está obligada por su marido, y además ella dice, bueno, yo creo que ya he cumplido con esto. Y como dice Luis Cernuda, pero si nadie le ha impuesto esa deuda. Sí, su marido, no olvidemos eso. Antes de transcribir,
sino por motivos que líneas más abajo va a exponer. Pero antes de transcribirlos, que no tienen por qué ser sinceras del todo, pero antes de transcribirlos, la causa es esa, su marido. Estas primeras líneas de Rosalía exigen una refutación. Rosalía, objetamos, con frecuencia no escribe sobre trivialidades o cosas humildes. Con frecuencia se enfrenta con temas calificables de trascendentes. La meditación religiosa, la prospección ontológica, la denuncia social y otros. Rosalía demostró que en gallego podía trascender el folclore y llegar a la metafísica, y demostró también que podía trascender el sentimentalismo fácil y llegar a los acentos de la musa cívica. Bueno, la musa cívica, cuidado, que la musa cívica es la del denostadísimo archienemigo, la del malvado y pérfido Núñez de Arce. Esa es la musa cívica, así que cuidado con eso, ¿eh? Por aquellos mismos días, Curros Enríquez descubría para la lengua gallega otras dimensiones de la musa civil. Sí, ya, o sea, se creen muy avanzados por hacer lo que hace Núñez de Arce. Anda, que... Sigamos con la revelación. No es por eso. Las multitudes de nuestros campos tardarán en leer estos versos, escritos a causa de ellas. Si todo es una respuesta a quienes los llaman feos, catetos e ignorantes y brutales. Las multitudes de nuestros campos tardarán, no es para ellos. Además, y vienen de ellos, ¿para qué devolverles? Tardarán en leer estos versos, escritos a causa de ellos, pero solo en cierto modo, escritos a causa de ellas, pero solo en cierto modo para ellas. Lo que quise fue hablar una vez más de las cosas de nuestra tierra, en nuestra lengua, y pagar, en cierto modo también, el aprecio y cariño que los cantares gallegos despertaron en algunos entusiastas. Y vuelve a hablar Alonso Montero. Rosalía confiesa que escribe en gallego porque habla de cosas del país, teoría defendible. Ahora bien, ¿habla siempre de cosas del país? Hemos visto cuántas páginas son una exploración en la intimidad profunda de la autora. De nuevo, Rosalía no apunta derecho. Más atenta en este momento a los emigrantes, a los campesinos y a las escenas rurales del libro. O sea, más hace eso, le falta un más no es, pero solo pone, no es consciente de la proeza lingüística que está llevando a cabo. Hacer metafísica en gallego. Bueno, metafísica en gallego. Con esto Unamuno se partiría de risa, claro. Como se partía de risa cuando le decían que el vasco era una lengua muy filosófica, y eso, decía que eso era como decir que una hormiga es más filosófica que un elefante, pongamos. No me acuerdo, que una hormiga es más filosófica que una morsa o que una vaca. Metafísica en gallego. Vamos a ver cómo se... Hay en la época grandes filósofos gallegos, pero que escriben en español, y si se les apura en latín. Que ya hemos comentado aquí, por supuesto. Bueno, son un poco posteriores. Pero bueno, vamos a ver cómo se cocina y cómo se come esto de la metafísica en gallego. En el pasaje que acabo de comentar hay una especie de inciso en el cual Rosalía alude al destinatario de sus versos. En general es un planteamiento interesante y desde luego nuevo en la historia de nuestras letras. La autora reconoce que no escribe para el campesino gallego de entonces, pues el campesino, explicitamos nosotros, el propio Alonso Montero, no lee, y menos en su lengua, pues en ella no había sido escolarizado. Así que uno, claro, piensa, entonces esos campesinos toscos que enseñaron el gallego a Rosalía de Castro, bueno, claro, no podían leer en gallego porque no sabían leer en gallego, como muchos sabrían leer en castellano si habían sido escolarizados, pero tampoco habían sido escolarizados. Bueno, en fin, que esto no va para los campesinos, si no saben leer, que van a... Y no hay televisión tampoco, ni radio en el que puedan... Y tampoco estaban los coros y danzas de falange, así que no sé para qué van... No, esto no es para los campesinos. La autora reconoce eso, no escribe. La revelación prosigue. Un libro de 300 páginas, escrito en el dulce dialecto del país, era entonces cosa nueva y excedía de todo atrevimiento. Lo aceptaron
y lo que es más, lo aceptaron contentos. Y yo comprendí que desde ese momento quedaba obligada, pero vamos, que no es tampoco la verdadera causa de la obligación, quedaba obligada a que no fuese el primero y el último. No era lícito, aunque bueno, Castelar dice, bueno, si solo tuviera la literatura gallega follas novas ya estaría bien. No era lícito, sí es lícito, no era lícito hacer un llamamiento de guerra y desertar de la bandera que yo misma había levantado. Pero ¿por qué entenderlo como un llamamiento de guerra? Ha hecho un magnífico libro de poesía en gallego, eso no quiere decir que haya que repetirlo. Y está hablando en términos militares, desertar, está hablando de desertar. La autora es consciente del papel histórico jugado por su primer libro gallego. Ahora, porque todo el mundo pasa de la gaita gallega de Xoán, o sea, eso no le importa a nadie. Está bien, es divertido, pero no se considera gran literatura universal. Ahora, en 1880, se encuentra con una estimulante realidad. No pocos escritores ya se han comprometido con la lengua que ella utilizó, en cierto modo, por primera vez. ¿Hay razón para desertar? O sea, Rosalía tiene derecho a hacer de Capitán Araña, que es, por cierto, una expresión que la Real Academia ha eliminado de su diccionario, pero antes estaba, hacer de Capitán Araña, embarcar a todos y quedarse en tierra. Y termina la revelación. Allá van, pues, las follas novas, que mejor se dirían viejas, porque lo son. Y últimas, porque pagada ya la deuda. O sea, ella considera que, vale, no puedo hacer que el primer libro sea el último, así que hago dos y... Porque pagada ya la deuda en que me parecía estar con mi tierra, difícil es que vuelva a escribir más versos en la lengua materna. La deuda a la que Rosalía se refiere parece estar clara. Galicia aplaudió con entusiasmo su otro libro en gallego y bastantes poetas entendieron el llamamiento de cantares gallegos tal como veíamos al comentar el pasaje anterior. Hecho lo cual, Rosalía decide no dar un paso más en la línea del cultivo y de la reivindicación de la lengua gallega. ¿Qué acontece realmente? Yo, con toda la cautela que el lector quiera, insinuaría. Rosalía cree que se ha llegado al límite de las posibilidades culturales del gallego. Perdón, en gallego. Ni prosa, que ella cultivó anecdóticamente, hombre, señor Alonso Montero, no me lo parece. No me parece que la prosa de Rosalía de Castro sea una anécdota. No lo es. Que ella cultivó anecdóticamente. Ni meditación científica ni teatro se podrán realizar en la lengua del país. Sí, hay buen teatro, ya, pero en general lo que está diciendo como tesis a refutar es la verdad. Sí que hay teatro, sí que hay, vamos, teatro de blanco, pero vamos. De blanco amor, de blanco amor. Y hay filosofía de amor rural, pero en castellano. Ya que hablamos de amor, ya que hablamos de amores. Tal idea puede deberse a la hostilidad o indiferencia manifestadas por gentes relevantes del país hacia el hecho de crear una cultura en gallego. Ya hemos visto Valle Inclán, Emilia Pardo Bazán, o sea, en realidad todo lo que hay, ¿no? Todo lo que hay en Galicia. O lo más importante, vamos a ser francos, y no francos como aquel otro gallego, por cierto, que a pesar de ser tan gallego, prefería a los visigodos antes que los suevos y a Castilla antes que Galicia. No sé qué pensaría, por cierto, el generalísimo Francisco Franco Bahamonde de doña Rosalía de Castro de Murguía, y no se me ocurre dónde buscar. Quizás si alguien puede saber eso, es Ricardo de la Cierva, pero estará perdido entre miles de páginas. Pero sería una cuestión interesante. En todo caso, Franco, al igual que sus conciudadanos, que es absurdo, ¿verdad? Pero los conciudadanos y colegas de profesión en lo político-social, en lo político-jurídico de sus compatriotas de Patria Chica son precisamente doña Concepción Arenal, a la que en todo caso querría haber visto en la Academia don Juan Valera, pero precisamente era su candidata porque no lo pedía, y Pablo Iglesias Pose. O sea, y a ninguno de estos, ni a Franco, ni a Pablo Iglesias, ni a Concepción Arenal les importaba el gallego.
ni escribieron sus obras en gallego, ni cosa parecida. En una sociedad menos desfavorable, el poeta Jacinto Verdaguer, por los mismos Jacinto Verdaguer, Mosén Cinto, por los mismos años se asomaba en idioma vernáculo al artículo y al libro de viajes. Es un ejemplo, dice. Rosalía parece proponer algo que todavía hoy piensan algunos: el gallego para la poesía. Y ello con restricciones, ya que en el siguiente libro su lengua será el castellano. Trataremos de ver por qué. Epígrafe: Una revolución en 1881, así se titula este epígrafe. Con el título de Costumbres gallegas, apareció en 2 entregas un largo artículo de Rosalía de Castro en los lunes de El Imparcial de Madrid. Fecha 28 de marzo y 4 de abril de 1881. Como digo, la parte del 28 de marzo, que está digitalizada por la Biblioteca Digital Hispánica, la Biblioteca Nacional de Madrid, en suma, la página de la Biblioteca Nacional de Madrid, está arrugada y tiene muchas partes ilegibles, completamente ilegibles. Una buena parte del trabajo es un canto al paisaje de Galicia y a las virtudes, ya lo digo, intenta diluirlo. Es un canto al paisaje de Galicia y a las virtudes y costumbres de sus gentes. El observador menos atento advierte en estas páginas una argumentación muy parecida, cuando no igual, a la esgrimida en el prólogo de Cantares Gallegos de 1863. Para que las concomitancias sean más significativas, también en este trabajo se desdeñan, por feas e inhóspitas, otras tierras de España que ella tuvo ocasión de conocer, circunstancia biográfica que en uno y otro textos nos ofrece sin otras puntualizaciones. Hecha la apología de su tierra y de los hombres de Galicia, nos describe en primer lugar las características de los habitantes de las montañas y en segundo lugar las características de los habitantes de las riberas. Hay una cierta propensión al idilio, como notábamos en Cantares Gallegos, pues aún los lugareños de vida más mísera y castigada exhiben una generosidad y un desinterés difíciles de admitir en gentes de biografía tan hostigada. Terminada la presentación de uno y otro, el montañés y el ribereño, y ya al final del artículo, o sea, ella lo deja como recomendaba José Guillermo García Valdecasas, que había que hacer una introducción con fines amorosos, porque si uno ve una muchacha que le gusta bueno, pongamos en una biblioteca, porque daba consejos a estudiantes, pues si hace ese intento de aproximación, de hacerse el simpático, cuando todavía le quedan 6 horas de estar allí, pues volverá a su mesa y estará en una situación muy incómoda. Que había que dejarlo todo para el último momento. Cuando uno se va, dice, vaya, he caído, y entonces se dirige a ella y si no sale airosamente, pues no pasa nada porque desaparece. Y si sale bien, pues muy bien, y hay más posibilidades de que salga bien, por lo que he explicado muchas veces a propósito de la división del discurso según Quintiliano. Que el discurso, tal como lleva haciéndose desde hace, yo que sé, 2500 años, pero desde luego, tal como lo fijó Quintiliano, en fecha más reciente, el discurso parte de la premisa de que si uno pide algo directamente, tiene muchas más posibilidades de que no se lo den. Pero si empieza a contar un cuento, si empieza a distraer, a divertir, a ganarse afectivamente al oyente, tendrá muchas más posibilidades, porque lo afectivo es más efectivo. Esto está clarísimo, esto está más que claro. Bueno, pues alguien dirá, vaya, ahora no sabe por dónde seguir porque se ha perdido. Sí, efectivamente, pero bueno, ahora... No, sí, eso es, que lo deja para el final. Que deja la crítica para el final, cuando ya tiene a los gallegos encandilados con qué bonita es Galicia. Bueno, Galicia, qué maltratada, porque mucha gente no piensa lo bonito que es esto. Bueno, pues cuando ya los tiene encandilados, les mete el aguijón, que es precisamente para lo que funciona la oratoria, y de últimas, les clava en toda la cerviz ese pedazo de rejón de la crítica, esperando que, bueno, desde luego va a ser más efectivo así que si lo dice de entrada. Es decir, si lo deja para el final,
lo van a leer muchos más gallegos, encandilados con la terra, qué bonita es la terra, que si lo titula Prostitución hospitalaria en Galicia, las mujeres forzadas a prostituirse con los marineros. Lo habrían leído muchos menos gallegos, y aún así no nos preocupemos que no gustó. No, aún así no gustó, pero habría gustado menos si eso lo hubiera puesto al principio. Eso es, deja para el final. Eso es, terminada la presentación, en fin. Al final del artículo hace referencia con toda la cautela del mundo a esta costumbre. Y esto es cita del artículo. Entre algunas gentes, tiénese allí por obra caritativa y meritoria el que si algún marino por largo tiempo sin tocar a tierra, falta decir sin tocar pelo, sin tocar a tierra llega a desembarcar en un paraje donde toda mujer es honrada, donde no están las putes, ¿no? Donde no hay putas. O como diría el famoso entrevistado por Pérez Reverte, Trojeiro, ese pobre burgués gallego al que saquearon la casa unas, como él decía, unas prestiptutas que no estaban allí por el amor de hacer la visitación, sino por otras razones. Bueno, pues si llega a una tierra en la que no hay prestiptutas que quieran hacer la visitación, porque toda mujer es honrada, la esposa, hija o hermana pertenecientes a la familia en cuya casa el forastero haya de encontrar albergue, le permita, por espacio de una noche, ocupar un lugar en su mismo lecho. El marino puede alejarse después sin creerse en nada ligado a la que, cumpliendo a su manera un acto humanitario, se sacrificó hasta tal extremo por llevar a cabo los deberes de la hospitalidad. Porque, sigue Alonso Montero, porque Rosalía teme la ira de ciertos lectores, comenta, pero ya la temía en el Cadiceño, como hemos visto, ya la daba por segura en el Cadiceño. Comenta, tan extraña como a nosotros, debe parecerles a nuestros lectores semejante costumbre, pero por esto mismo no hemos vacilado en darla a conocer, considerando que la buena intención que entraña así ha de salvar en el concepto ajeno a los que llegan en su generosidad con el forastero a extremos tales como a nosotros el sentimiento que ha guiado nuestra pluma al escribir este artículo. No fue suficiente, dice Alonso Montero. La ira estalló, llegó a las páginas de algunos periódicos y Rosalía fue vapuleada. Es lástima, he aquí otra grave laguna en la biografía rosaliana, y esto se escribe en 1972, que estos ataques no hayan sido exhumados. De todos modos, el estudioso de menos imaginación histórica debe sospechar que más de una objeción tuvo que hacerse invocando el buen nombre de Galicia, en opinión del patrioterismo universal siempre por encima de la verdad y de la realidad. Otros, cabe imaginar, debieron ser ciegos a los aspectos positivos. Hombre, claro, como Silverio Lanza cuando se mete con su casa. Pues muy bonito el elogio, pero te has metido con mi casa. Muy bonito el elogio del paisaje, pero has dicho que aquí obligamos a las mujeres a prostituirse con marineros desconocidos. Otros, cabe imaginar, debieron ser ciegos a los aspectos positivos que pudiera haber en el comportamiento de la protagonista de tan extraña costumbre. ¿Existe o ha existido en Galicia la costumbre descrita por Rosalía? Que nadie, ni antes ni después, haya encontrado en nuestro país forma alguna de prostitución hospitalaria, no quiere decir necesariamente que Rosalía de Castro invente por su cuenta. En el peor de los casos, cabe pensar en mala información, no en deliberada fabulación. Es lástima, insisto, que no conozcamos los términos de sus contestatarios, si bien podemos medir la magnitud de los ataques por la respuesta de Rosalía. Veamos en qué tono acusa el golpe nuestra autora en una carta a su esposo, firmada en Lestrove el 26 de julio de 1881. Mi querido Manolo, te he escrito ayer, pero vuelvo a hacerlo hoy deprisa para decirte únicamente que me extraña que insistas todavía en que escriba un nuevo tomo de versos en dialecto gallego. No siendo porque lo apurado de las circunstancias me obligaran imperiosamente a ello, dado caso que el editor aceptase las condiciones que te dije, ni por 3, ni por 6, ni por 9.000 reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto, ni acaso tampoco a ocuparme de nada que a nuestro país concierna,
con lo cual no perderá nada, pero yo perderé mucho menos todavía. Se atreven a decir que es fuerza que me rehabilite ante Galicia. ¿Rehabilitarme de qué? ¿De haber hecho todo lo que en mí cupo por su engrandecimiento? El país sí que... el país... creo que hay una tilde. Sí que es... sí, eso es. El país sí que es el que tiene que rehabilitarse para con los escritores, a quienes, aun cuando no sea más que por la buena fe y entusiasmo con que por él han trabajado, les deben una estimación y respeto que no saben darles, y que guardan para lo que no quiero ahora mentar. ¿Qué algarada ha sido esa que en contra mía han levantado cuando es notorio el amor que a mi tierra profeso? Aun dado el caso, que niego, de que yo hubiese realmente pecado, por lo que toca al artículo en cuestión, ¿era aquello suficiente para arrojar un San Benito sobre la reputación literaria, grande o pequeña, de cualquier escritor que hubiese dado siempre probadas muestras de amor patrio como creo yo haberlas dado? No, esto puede decirse sencillamente mala fe o falta absoluta no sólo de consideración y gratitud, sino también de criterio. Pues bien, el país que así trata a los suyos no merece que aquellos que tales ofensas reciben vuelvan a herir la susceptibilidad de sus compatriotas con sus escritos, malos o buenos. Y en tanto, ya que tan dañada intención han encontrado en lo que narré, para dar a conocer, y no para alabarla ni censurarla, una costumbre antiquísima, importante, no para alabarla, pero tampoco para censurarla. Ella simplemente lo cuenta como son sus costumbres y hay que respetarlas. No para alabarla ni censurarla, una costumbre antiquísima y de la cual aún quedaba algún resto en nuestro país. Pueden consolarse leyendo la estadística por lo que toca a cierta cuestión que han sacado a relucir ciertos periódicos escandalizados con mi artículo. Entiendo que es una estadística sobre prostitución. Si así arremetiesen contra la estadística, sería mejor. A ver si así lograban borrar lo que es peor 1000 veces que lo que en mí han censurado tan bravamente. Hazle, pues, presente al editor que, pese a la mala opinión de que al presente gozo, ha tenido a bien acordarse de mí, lo cual le agradezco, mi resolución de no volver a coger la pluma para nada que pertenezca a este país, ni menos escribir en gallego, de una vez que a él no le conviene aceptar las condiciones que le he propuesto. No quiero volver a escandalizar a mis paisanos. El siguiente epígrafe es de la irritación a la dimisión, y dice: la carta que reproducimos casi completa contiene, pero está en la biblioteca virtual Cervantes, contiene algunos pasajes que reclaman una controversia, en especial el primero donde Rosalía proclama que no volverá a escribir en gallego. El pasaje ha de ser examinado con alguna demora, pero vamos, tampoco hace falta. O sea, yo creo que está todo bastante blanco y en botella, como la leche celta de Galicia. La llaman así, la marca de la leche de las cooperativas gallegas es celta. El celtismo siempre está presente. En su reseña de 1917 a En las orillas del Sar de 1884, que es, aparte de algún escrito póstumo como Conto Gallego, el último libro, es verdaderamente el último libro de Rosalía de Castro, el último libro publicado en vida por Rosalía de Castro, En las orillas del Sar, de 1884. Por supuesto, como ya hemos visto, en castellano, por supuesto en castellano. Y ya lo hemos visto elogiar también por Luis Cernuda. Bueno, pues en la reseña de ese libro, Unamuno tiene el acierto de citar a Valera acerca de la diferencia de la apreciación de la obra de Rosalía de Castro en gallego y en castellano. Lo recoge Alonso Montero en su libro a partir de la página 424. Con cantares gallegos, viene a decir Unamuno, corremos el riesgo de que lo que nos impresione sea la palabra paxariño. Con En las orillas del Sar, el exotismo para los castellanos y el nacionalismo para los gallegos desaparecen y puede juzgarse su poesía con ecuanimidad. Esa es la parte buena de Unamuno. Luego hay otra que es enteramente censurable. Hemos dicho página 424. 424. Aquí está. Unamuno, 1917. En las orillas del Sar. El éxito tan merecido de las poesías que en su lenguaje materno y maternal, pero claro, igualmente materno y maternal, no me canso de decirlo, es el castellano.
Escribió Rosalía de Castro: los cantares gallegos y las follas